Bueno, hoy vamos a hablar de conceptos básicos de hardware en computadoras, la segunda clase de la materia. Primero, comenzaremos viendo cuál va a ser los temas que vamos a tratar hoy, qué es una computadora, qué es el hardware, qué son los periféricos y qué es el almacenamiento en una computadora. Comenzamos viendo qué es una computadora. Una computadora, como fue planteada por von Neumann en 1945, es un sistema digital y está compuesto por varias partes. Vamos a ver algunas partes sin demasiada profundidad. La primera parte es el CPU, que es donde se procesa toda la información. Luego vamos a tener la memoria, que va a ser donde están almacenados los datos y donde van a estar almacenados los programas que se van a ejecutar sobre ese CPU. Siempre que ejecutemos un programa, primero va a tener que estar en ese área de memoria. Luego también vamos a tener los dispositivos de entrada-salida, que van a ser los que nos van a permitir comunicarnos con el mundo y además recibir instrucciones para realizar algún tipo de cálculos. Esos módulos están interconectados por bases que llevan la información de uno hacia el otro y, como dijimos, fue ideado hace muchísimos años por un matemático húngaro. Esa arquitectura no se ha modificado demasiado hasta hoy en día. La forma física que tiene una computadora es muy variable. Podemos encontrar la típica computadora personal, en la que podemos identificar perfectamente sus componentes, pero también tenemos otro tipo de computadoras que, con la reducción del tamaño del hardware, ha permitido reducir también el tamaño completo de una PC. En esta, por ejemplo, denominada All-in-One, toda en uno, el CPU de la computadora, la que veíamos antes, el gabinete, está metido detrás del monitor y el teclado y el mouse siguen siendo del tamaño convencional. También tenemos notebooks portátiles, laptops de distintas denominaciones, que en este caso está todo mucho más reducido y lo que sería el gabinete, todo lo que contiene la memoria y contiene las unidades de almacenamiento, no están detrás del monitor, sino que están debajo del teclado. Y como puede verse, en un tamaño mucho más reducido. Por otro lado, también se considera que las tablets y los teléfonos inteligentes o smartphones también son computadoras, porque tienen su memoria, tienen su CPU, tienen sus dispositivos de entrada-salida. Aunque pueda pensarse que un teléfono es un teléfono, también un teléfono tiene dentro una computadora que le permite conectarse a internet, le permite tener aplicaciones que ejecuten distintas tareas y no son simplemente un hardware dedicado a las llamadas telefónicas. Las computadoras se pueden clasificar en dos grandes categorías: las computadoras de propósito general y las computadoras de propósitos dedicados o para tareas específicas. Como puede verse aquí, una computadora de uso personal es algo de propósito general porque puede realizar distintos tipos de tareas y con el tiempo se la puede programar o se le pueden instalar otras aplicaciones para poder realizar otras tareas distintas de las que fue pensada originalmente. Sin embargo, las computadoras dedicadas solo pueden realizar una tarea a lo largo de su vida. No pueden ser reprogramadas para realizar otras tareas y, por ejemplo, tenemos aquí un ecógrafo que tiene su dispositivo de entrada, como puede ser el sensor de ultrasonido, y el dispositivo de salida, que tiene su monitor para poder ver el resultado de esa ecografía, y todo un hardware adentro que también tiene su CPU, tiene su memoria y quizás también pueda tener sus dispositivos de almacenamiento para luego poder ser consultados. Una computadora es una colección de circuitos integrados y de otros componentes electrónicos que se utilizan para ejecutar instrucciones que le da el usuario con gran exactitud y rapidez. Estas instrucciones tienen que estar organizadas de una forma muy precisa para poder ser ejecutadas. Todas esas instrucciones que ejecuta la computadora, por lo general, necesitan de unos datos de entrada, ¿sí? No se ejecuta código sin ningún tipo de interacción con el mundo exterior. Necesita datos de entrada y reproduce una salida o un output, que es lo que nosotros queremos que la computadora realice. La característica principal que distingue a las computadoras de otros dispositivos no programables es que son dispositivos de propósito general. Pueden realizar tareas muy diversas, no solamente alguna tarea acotada, como puede ser una calculadora, que simplemente está dedicado a realizar sumas, restas y otro tipo de operaciones matemáticas. Las computadoras se pueden programar a través de lenguajes de programación y nos brindan potencialmente la posibilidad de realizar infinitas tareas con ella. Dentro de la computadora vamos a distinguir lo que es el hardware de lo que es el software de la computadora. El hardware es una palabra del idioma inglés, se refiere a las partes que integran todo lo que es físico de la computadora, como puede ser el gabinete, puede ser el procesador, puede ser el teclado.
Todas esas partes que se pueden tocar son lo que llamamos el hardware. Opuesto a esto, tenemos el software, que es un conjunto de programas e instrucciones que nos dan un conjunto de reglas que puede ejecutar esa computadora. El software no se va a poder tocar, va a ser el programa que se va a ejecutar, que se va a cargar en esa memoria, se va a ejecutar en el CPU y que nosotros no vamos a poder tocar. Va a ser simplemente información que va a estar almacenada dentro de la computadora. Siguiendo con el temario, nos vamos a dedicar ahora a la parte de hardware. Como dijimos, la parte de hardware es todo lo que se puede tocar. No solamente van a ser partes eléctricas, también pueden ser partes mecánicas que tengan algún tipo de computadoras. Vamos a ver un diagrama esquemático de lo que es una computadora. No todas las computadoras van a tener el hardware dispuesto de esta manera, ni va a tener de esta forma, pero les va a dar una idea de cómo son las partes internas en general. Vamos a tener primero el monitor, es un dispositivo con el cual la computadora nos va a permitir ver los resultados de los cálculos que está realizando, ¿sí? Y otro tipo de información que se le puede llegar a mostrar al usuario. En general es el principal canal de salida que tiene la computadora. Luego vamos a tener lo que se llama placa madre o placa base, que es un circuito impreso. Este hardware no se espera que realice ningún cálculo, aunque puede tener algún tipo de hardware dedicado. En general se lo refiere como una placa donde se van a enchufar los distintos componentes de su computadora. Luego tenemos el procesador. El procesador es el principal componente que vimos que existía en la arquitectura que presentamos al comienzo, ¿sí? Va a tener un CPU, puede tener distintas formas, ¿sí? Aquí lo vemos como un circuito impreso cuadrado, ¿sí? No se ve, pero del otro lado tiene un montón de pines de interconexión, con los cuales se enchufa en la placa madre. Dado el nivel de integración que tienen los procesadores, generan mucho calor al realizar los cómputos, por lo que necesitan, para no romperse, un dispositivo que extraiga ese calor y que aquí se refiere como un cooler o un disipador que le quite ese calor. Ese cooler en general está compuesto por un dispositivo metálico y un ventilador que refrigera ese metal. El CPU va a tener memoria interna que va a agilizar el procesamiento, va a tener su unidad aritmético-lógica que va a ser la principal responsable de los cálculos y además va a tener cierto hardware de control que va a ser el encargado de manejar todo internamente. La comunicación entre el CPU, la comunicación con la memoria y demás funcionalidad que no vamos a ver en la materia. Luego tenemos la memoria principal. Allí es donde se va a almacenar todos los programas que se van a ejecutar y la información del usuario. Las placas de expansión también se enchufan a la placa madre y le permiten agregarle funcionalidad a la computadora con algún hardware que no venga ya integrado. El audio y el video hoy en día ya viene integrado en general en cualquier placa madre. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay una placa de video en la placa madre, hay una placa de audio en la placa madre, pero si no la hubiera o quisiéramos que tuviera mejor calidad, porque las que vienen en las placas madre quizás no tengan el poder de cómputo que necesitamos o la cantidad de procesamiento que necesitamos, siempre se pueden agregar y las placas madre tienen espacios dedicados a esas placas que se pueden agregar. Todo el hardware de una computadora siempre necesita electricidad para funcionar. Todo se basa en la electricidad. Por lo cual vamos a necesitar sí o sí una fuente de alimentación. El hardware de una computadora no se alimenta con corriente alterna de 220 volts, que es lo que tenemos en nuestras casas en los enchufes. Se alimenta con corriente continua y de distintos voltajes. Para poder obtener todos estos diferentes voltajes que necesitan los distintos componentes, existen las fuentes de alimentación que pueden tener una forma parecida a la de la foto y que de un lado va a conectarse a la red eléctrica domiciliaria y por el otro lado se va a enchufar a la placa madre, a los distintos dispositivos. La unidad de CD que figura aquí, este gráfico no es muy moderno, es una unidad con la cual nosotros podemos insertar discos que hoy en día ya están bastante en desuso y que nos permiten cargar programas, nos permiten ver películas, quizás también si la unidad es lectoescritora, también nos permite grabar información que nosotros tengamos en nuestra computadora para poder transportarla hacia otras computadoras. Luego tenemos el disco duro o disco rígido, que es una unidad que es la principal unidad de almacenamiento que tiene la computadora y que tiene una gran capacidad. La capacidad de un disco rígido
varía de una computadora a la otra y además ha ido evolucionando con los años. Inicialmente un disco duro podría tener algunos megabytes y hoy en día ya se habla de discos duros de varios terabytes. Solo vamos a ver más adelante las unidades de los dispositivos de almacenamiento. El teclado es el principal medio de entrada de datos a la computadora de forma manual. Si uno quiere ingresar texto o quiere ingresar números, en general, si los tiene que ingresar en vivo, los va a hacer a través del teclado. Otra forma de ingresar datos es a través de discos que se puedan insertar en la computadora o a través de internet también se pueden descargar archivos que contengan datos, pero para ingresarlos en forma manual, el principal medio es el teclado. El mouse es otro dispositivo de entrada de información a la computadora y es el que le permite en las interfaces gráficas modernas, les permite ingresar información, seleccionar menús que existen en las interfaces, mover objetos, dibujar. Distintos tipos de operaciones se pueden realizar con un mouse. Con eso terminamos la parte general de lo que es el hardware de una computadora. Ahora vamos a ver en particular a qué nos referimos con periféricos de entrada-salida. Como dijimos al principio, los periféricos son lo que hace que la computadora se comunique con el exterior. Proveen alguna forma para que la información entre o salga de la computadora. Pueden clasificarse en tres categorías. La primera son los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida y los dispositivos de entrada y salida simultánea. Como ejemplos de periféricos de entrada, vemos los que están aquí en la diapositiva y son los que nos permiten captar datos que son introducidos por el usuario o por otro dispositivo y con eso el ordenador o la computadora va a realizar algún tipo de procesamiento. Por ejemplo, pueden ingresarse texto por teclado, pueden ingresarse fotos a través de una cámara digital o se puede escanear un papel con un escáner. Toda esa información se traduce a algo digital que la computadora luego va a procesar. Por el contrario, los dispositivos de salida son los que nos muestran los resultados del procesamiento que hizo la computadora con esa información. Tenemos el monitor, con el cual vemos quizás algún cálculo que pudo haber realizado la computadora con los datos que le ingresábamos, o con la impresora podemos traducir algún archivo digital a un formato en papel que podemos también nosotros ver con nuestros ojos. Por último, tenemos los dispositivos de entrada-salida que son una mezcla de los otros dos. Son dispositivos que permiten ingresar la información a la computadora y también permiten sacar la información a la computadora o que nos muestre información. Tenemos los dispositivos de almacenamiento, como vimos. También tenemos un módem, por ejemplo, que es algo que nos permite interconectarnos con otras computadoras a través de Internet. La información puede ser en los dos sentidos. Por último, tenemos el almacenamiento. El almacenamiento que utiliza una computadora siempre va a tener alguna medida que nos va a indicar cuán grande es ese dispositivo. Estas medidas de almacenamiento nos va a permitir comparar un dispositivo respecto de otro, para, por ejemplo, saber si es más grande que otro dispositivo que quizás tenga otra medida de almacenamiento. Toda la información dentro de una computadora o de un dispositivo electrónico se almacena de forma binaria. Esto quiere decir que se almacena a través de un 1 o un 0. La información está o no está, un verdadero o un falso. Y la unidad mínima de información que almacena ese 1 o ese 0 se denomina bit. Como un bit es algo que almacena muy poca información, vamos a tener otras unidades de almacenamiento que nos va a permitir tener mayor cantidad de información. Por ejemplo, el byte es un conjunto de 8 bits. Nosotros al tener 8 bits vamos a tener 8 espacios dentro de ese dispositivo de almacenamiento que nos va a permitir almacenar un 0 o un 1. Para saber cuántos valores distintos vamos a poder almacenar con un byte, vamos a tener que hacer la cuenta de 2 a la 8. 2 es los posibles valores que pueda tomar ese bit por el 8, que es la cantidad de bits que tenemos. Con lo cual, 2 a la 8 nos va a dar 256 valores distintos. El byte es ideal para almacenar, por ejemplo, letras, ¿sí? Todo el alfabeto se puede almacenar con un byte y además muchísimos signos de puntuación, porque las mayúsculas y las minúsculas son pocas respecto de los 256 y podemos almacenar varios signos de puntuación. Como dijimos que todos los dispositivos electrónicos utilizan un sistema binario para almacenar información, todas las medidas de almacenamiento van a estar expresadas en potencias de 2.
El bit se puede expresar como 2 a la 0, un byte, que son 8 bits, se puede expresar como 2 al cubo, y así siguiendo para obtener mayores medidas de almacenamiento. Aquí tenemos una tabla en la que podemos ver distintas unidades de almacenamiento ordenadas de menor a mayor. Primero tenemos el byte, que vimos recién, que son 8 bits, y luego tenemos la siguiente medida, que es el kilobyte. Tiene el prefijo kilo, como se utiliza en el sistema métrico también, por ejemplo, para referir al kilogramo, que son 1000 gramos. En este caso, como son potencias de 2 y no potencias de 10, vamos a ver que no van a ser 1000 bytes, sino que un kilobyte van a ser 1024 bytes. Y así siguiendo con el resto de las unidades. Un megabyte son 1024 kilobytes, un gigabyte son 1024 megabytes, y así, por ejemplo, llegando hasta el terabyte, que en los discos rígidos actuales es muy común que tengan 2, 4 terabytes y van a ser 1024 gigabytes. Hoy en día las marcas, fabricantes de hardware, no utilizan la medida exactamente como figura en esta tabla, sino que en realidad cuando uno ve cuánto almacenamiento hay disponible en un dispositivo, va a decir, por ejemplo, 4 terabytes y va a tener quizás un asterisco, ¿sí? Ese asterisco, si uno busca la letra chiquitita, va a poder encontrar en algún lado que esos 4 terabytes en realidad no son 4096 gigabytes, sino que van a ser 4000 millones de bytes. Y eso va a hacer que cuando veamos, por ejemplo, nuestro sistema operativo cuánto espacio libre tiene, nunca va a decir 4 terabytes, sino que va a decir 3 con algo terabytes en realidad que uno tiene libre en la unidad. Algunos ejemplos, algunos un poco anticuados, de cuánto ocupa la información en una computadora. Una RAM típica, o sea, cuánta memoria puede llegar a tener una computadora, hoy en día de mínima debería tener 4 GB. 8 GB ya sería mejor, y dependiendo de las aplicaciones, 16 GB sería ya lo ideal. Una foto digitalizada en el sistema Photo CD de Kodak ocupaba 18 MB. Una foto hoy en día de un celular ocupa tranquilamente entre 3 y 6 MB en cualquier teléfono. El número pi, que es un número irracional, tiene una cantidad de decimales calculados que ocupan alrededor de 1 terabyte. El contenido de la web en 1995 se calculaba que eran 8 petabytes. Un petabyte eran 1024 terabytes. Y la cantidad de información que se puede almacenar en un gramo de ADN, como ven, es una cantidad bastante considerable. 0,36 zettabytes. La memoria en una computadora puede organizarse de forma jerárquica y nos quedaría representada en esta pirámide que vemos aquí. En el primer nivel, más arriba en la pirámide, estarían los registros del procesador. Luego vendría la memoria caché, que es otro tipo de memoria que es muy rápida de acceso al procesador y que ya es más grande que la cantidad de memoria que tiene un procesador en sus registros. Luego viene la memoria RAM, que también es un dispositivo, como dice aquí, de acceso rápido, pero que es volátil. Toda la memoria que está por encima del disco duro es memoria volátil. Esto quiere decir que cuando se corta la electricidad, la información que estaba allí almacenada se pierde. La memoria RAM es una memoria muchísimo más grande que la memoria caché. Estamos hablando, como dijimos, del orden de los gigabytes. Y allí se cargan todas las instrucciones que el procesador va a ejecutar. Luego tenemos las capas de más abajo, donde tenemos lo que llamamos memoria secundaria, y allí tenemos almacenamiento mucho más masivo, ¿sí? Del orden de los terabytes, y que aquí ya se cambia y deja de ser volátil para hacer un almacenamiento permanente. Esto quiere decir, se corta la electricidad, la información sigue almacenada allí. Es mucho más grande que la RAM, pero también es más lento, ¿sí? A medida que vamos a ver que nos desplazamos hacia abajo en la pirámide, la velocidad de acceso que va a tener el procesador va a ser mucho más lenta. Por último, tenemos el almacenamiento en la nube, que no es más que información almacenada en computadoras de terceros, como por ejemplo Dropbox, Google o Microsoft. Este tipo de almacenamiento también nos permite muchísima cantidad de información, pero es mucho más lenta todavía que la memoria RAM y mucho más lenta que el disco duro. Va a depender de la velocidad de conexión que tengamos nosotros, va a depender de la congestión que haya en la red a la hora de acceder a la información. Vemos aquí unas flechas que nos dice que a medida que vamos hacia arriba tenemos un menor tiempo de acceso, ¿sí? Pero nos aumenta el costo por bit. Esto quiere decir que la memoria es más cara. Tener 1 megabyte de registro es mucho más caro que tener 1 megabyte de caché, que es muchísimo más caro que tener 1 megabyte en RAM. Pero nos aumenta la capacidad, ¿sí? Perdemos velocidad y ganamos capacidad. Lo mismo que se dice aquí,
A mayor capacidad tenemos menor velocidad. Y con esto terminamos la clase de hoy.